Bueno, mi nombre es Juan Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y vengo a presentar la resolución de los ejercicios de la materia de física, que vendría siendo la segunda actividad. Mi número de cédula termina en el número 9, por ende me han tocado los siguientes ejercicios. El ejercicio número 1, sobre la ley de Gauss en distribución continua de carga superficial, nos dice: tres placas conductoras con densidad de cargas superficiales, mostrado en la figura. Calcular la magnitud del campo eléctrico en el punto A, B, C y D, donde sigma es igual a 9 coulomb sobre metro cuadrado. Estos son mis datos. Bueno, ahora proseguimos con la resolución del ejercicio. En este problema de ley de Gauss, calcularemos el campo eléctrico resultante de tres placas conductoras infinitas en 4 puntos diferentes, A, B, C y D. La solución es que para este problema el tema clave es la superposición. El campo eléctrico total en un punto es la suma de los campos eléctricos producidos por cada placa individualmente. El campo eléctrico generado por una placa infinita con una densidad de carga superficial, sigma, es uniforme en todo el espacio y su magnitud es la siguiente. El campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 campo eléctrico 0. Tenemos esta ecuación donde campo eléctrico es igual a 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newtons por metros cuadrados. Esa es la permitividad del vacío. Es importante aclarar que la dirección del campo es hacia afuera, si la placa es positiva, y adjunto si es negativa. Nuestros datos son los siguientes. Centímetros, 0,1 milímetro. Hacemos las respectivas transformaciones. 2 sobre metros al cuadrado igual a 2 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados. Ahora podemos calcular las densidades de cada placa. Para la placa 1, tenemos sigma 1 más 3 sigma sería igual a más 3, entre paréntesis, 2 por 10 a la menos 9, que sería igual a más 6 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados. Para la placa 2, tenemos sigma 2, que es igual menos sigma igual a menos 1, entre paréntesis, 2 por 10 a la menos 9 igual a menos 2 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados. Y para la placa 3
tenemos A sigma 3 igual a menos 2 sigma igual a menos 2 por 2 por 10 a la menos 9 igual a menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metros cuadrados. Entonces, la magnitud de cada campo, de cada placa, perdón, es la siguiente. Tenemos que el campo eléctrico 1 es igual a sigma 1 sobre 2 por campo eléctrico 0 igual a 6 por 10 a la menos 9 sobre 2 por 8.854 8,854 por 10 a la menos 12. Esto vendría siendo igual a 338,8 newton sobre coulomb. Ahora, el segundo sería campo de fuerza 2, campo eléctrico 2, igual sigma 2 sobre 2 campo eléctrico igual 2 por 10 a la menos 9 sobre 2 por 8,854 por 10 a la menos 12. Esto vendría siendo 112,9 newton sobre coulomb. Y por último, el campo eléctrico 3 vendría siendo igual a sigma 3 sobre 2 por campo eléctrico igual 4 por 10 a la menos 9 sobre 2 por 8,854 por 10 a la menos 12. Esto vendría siendo 225,9 newton sobre coulomb. Ahora determinamos el campo neto en cada punto, definiendo la dirección hacia la derecha como positivo. Algo así. Entonces tenemos que en el punto A, tenemos campo eléctrico 1, que es de placa positiva,
apunta a la izquierda. Que vendría siendo negativo. El campo eléctrico 2 de placa negativa apunta a la derecha. Por ende vendría siendo positivo. Y el campo eléctrico 3 de placa negativa apunta a la derecha. Vendría siendo positivo. Así, tendríamos que el campo eléctrico del punto A es igual a menos el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Sacando los cálculos serían lo siguiente. Sería igual a menos 338,8 más 112,9 más 225,9. Y la magnitud de campo eléctrico de A sería un total de 0 newton sobre coulomb. Ahora, la gráfica se vería de esta manera. La gráfica del punto A viene siendo esta vendría siendo la gráfica del punto A. Ahora, iríamos con la gráfica del punto B. En el punto B tenemos lo siguiente. El campo eléctrico de placa positiva apunta a la derecha. Apunta a la derecha, por ende es positivo. El campo eléctrico número 2 de placa negativa apunta igualmente a la derecha, sigue siendo positivo. Y el campo eléctrico número 3 de placa negativa apunta también
también a la derecha, por ende es positivo. Así tendríamos lo siguiente. El campo eléctrico del punto B vendría siendo el campo eléctrico número 1, campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 3. Sus cálculos vendrían siendo 338,8 más 112,9 más 225,9. Por ende, la magnitud del campo eléctrico B sería igual a 677,6 newtons sobre Coulomb. Su gráfica sería la siguiente. Punto B Esta vendría siendo la gráfica del punto B. Ahora, vamos a conocer el punto C. El punto C tenemos lo siguiente. El campo eléctrico número 1, que es de placa positiva, apunta a la derecha. Apunta a la derecha. Por ende es positivo. El campo eléctrico número 2 de placa negativa nos apunta a la izquierda. Por ende es negativo. Y el campo eléctrico número 3 de placa positiva, de placa negativa, apunta a la derecha. Por ende es positivo. Entonces tendríamos que el campo eléctrico en el punto C sería igual al campo eléctrico número 1 menos el campo eléctrico número 2 más el campo eléctrico número 3. Sus cálculos serían 338,8 menos 112,9 más 225,9. Como resultado, la magnitud del campo eléctrico en el punto C sería 451,8 newtons sobre Coulomb. Ahora pasamos a la gráfica.
punto C. Esta sería la gráfica del punto C. Ahora, para finalizar, vamos a conocer el punto D. En el punto D tenemos lo siguiente: el campo eléctrico número 1 de placa positiva apunta a la derecha. Por ende es positivo. El campo eléctrico número 2 de placa negativa apunta hacia la izquierda. Por ende es negativo. Y el campo eléctrico número 3 de placa negativa apunta hacia la izquierda. Por ende también vendría siendo negativo. Para conocer el punto en el campo eléctrico D, tenemos que aplicar lo siguiente. Campo eléctrico D es igual a campo eléctrico 1 menos campo eléctrico 2 menos campo eléctrico 3. Sus cálculos vendrían siendo 338,8 menos 112,9 menos 225,9. La magnitud del campo eléctrico en el punto D es de 0 newton sobre coulomb. Ahora vamos a conocer la gráfica. Vendría siendo el punto D
Bueno, profesora, esta vendría siendo la gráfica del punto D. Y así finalizaría el primer problema. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que es el ejercicio de la ley de Gauss en diferentes distribuciones de carga simétrica. Nos dice, calcular la magnitud de campo eléctrico en las siguientes distribuciones de carga a una distancia de 3 centímetros. A. Una carga puntual de 5 microcoulomb. Un cilindro conductor infinito y de radio 5 centímetros cargado por unidad de longitud 5 microcoulomb sobre metros. Una esfera conductora de radio de 5 centímetros y cargada en la superficie de 2 microcoulomb. Un alambre infinito cargado por unidad de longitud 5 microcoulomb sobre metros. Una esfera aislante sólida de radio 5 centímetros y cargada distribuida de manera uniforme en todo el volumen 5 microcoulomb. Dos placas infinitas cargadas con densidad superficial 5 microcoulomb sobre metros cuadrados, ubicada en 0 centímetros X y Y de 5 microcoulomb sobre metros cuadrados, ubicada en X 5 centímetros. Procedemos con la resolución. En este problema aplicaremos fórmulas de campo eléctrico derivadas de la ley de Gauss para diferentes geometrías. El punto de ilustre en todos los casos es una distancia de radio igual a 3 centímetros. Procedemos con la solución. Solución para A es a una carga puntual igual a más 5 microcoulomb. Para una carga puntual, el campo eléctrico se halla con la ley de Coulomb, que es Q igual a 5 microcoulomb igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Nuestro radio es igual a 0,03 metros. Nuestra constante es 8,99 por 10 a la 9 newton cuadrados sobre newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Aplicamos la fórmula que es la constante de Q sobre radio cuadrado. Con los cálculos sería lo siguiente: 8,99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 sobre 0,03 al cuadrado. Calculamos 24,95 por 10 a la 3 sobre 9 por 10 a la menos 4 igual a 4,99 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Y este sería nuestro campo eléctrico, que es lo que nos pide en el número A. Ahora vamos con B.
que vendría siendo un cilindro infinito de radio de 5 centímetros. Aquí tenemos que si el radio es igual a 0,05 metros y la distancia de radio igual a 0,03 metros, dado que R es menor que radio. El punto está dentro de un cilindro. El punto que está dentro del cilindro es un conductor en equilibrio electrostático. La carga neta reside en la superficie exterior. Por la ley de Gauss, el campo eléctrico en cualquier punto dentro del material conductor es cero. O sea, el campo eléctrico es igual a 0 newton sobre coulomb. Ahora vamos con una esfera conductora de radio de 5 centímetros y cargada con 0,05 metros y la distancia de interés es de 0,03 metros, al igual que el cilindro conductor. Entonces vendría siendo el campo eléctrico igual a 0 newton sobre coulomb. Igual que en el caso anterior. Ahora vamos con un alambre infinito cargado por unidad de longitud 5 microcoulomb. Entonces, para el alambre o línea de carga infinita, el campo eléctrico a una distancia radial es campo eléctrico igual 2 una constante a la distancia radial sobre la raya. Tenemos si distancia radial es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros, y el radio es igual a 0,03. Sustituyendo nos quedaría que nuestro campo eléctrico se ve igual a 2 por 8,99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 sobre 0,03. Los cálculos vendrían siendo igual a 89,9 sobre 0,03 por 10 a la 3 igual a 2.996,66, que en notación científica nos quedaría que nuestro campo eléctrico es igual a 2,99 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Ahora, en una esfera aislante sólida con radio de 0,5 metros y carga distribuida. La esfera aislante con carga uniforme en todo su volumen para nuestro punto de interés, que es 0,03 metros, que está dentro de la esfera, se tiene que tenemos que nuestro
punto de interés es menor que R, entonces aplicaríamos lo siguiente. Campo de fuerza igual a campo por la carga de entrada sobre R a 3. Sustituyendo nos queda 8,99 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6 por 0,03 sobre 0,05 al cubo, que vendría siendo igual a 1,3485 por 10 a la 3 sobre 1,25 por 10 a la menos 4, que nos daría como resultado 1,0798 por 10 a la 7 newton sobre coulomb, que en notación científica nos quedaría que nuestro campo eléctrico es 1,08 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Este sería nuestro resultado. Ahora, vamos por el último, que son dos placas infinitas cargadas. Tenemos dos placas paralelas. El punto de interés es 0,03 metros, que está ubicado entre las dos placas. Entonces, la placa 1 en X vendría siendo igual a 0, que es sigma 1, que vendría siendo igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros cuadrados, y nuestra placa número 2 en X igual a 5, vendría siendo sigma número 2 igual a menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metros cuadrados. Así, el campo de la placa positiva, que es campo eléctrico 1, apunta hacia la derecha. El campo de la placa negativa, campo eléctrico número 2, también apunta hacia la derecha. Por lo tanto, los campos se suman. Vendría siendo campo eléctrico total igual a la suma del campo eléctrico número 1 y el campo eléctrico número 2. Si sustituimos, nos quedaría sigma 1 sobre 2 por el campo eléctrico 0 más sigma 2 sobre 2 por el campo eléctrico 0. Aquí tenemos que como esto, sigma 1 vendría siendo igual a sigma 2 igual a sigma, la fórmula la podemos simplificar como
el campo eléctrico total igual a sigma sobre 2 por 0 más sigma 2 por igual a 0. Ahora, esto vamos a resolverlo. Tenemos que el campo eléctrico total igual a 2 por sigma sobre 2 por el campo eléctrico neto es igual a sigma sobre el campo eléctrico, que esto vendría siendo nada más y nada menos que 5 por 10 a la menos 6 sobre 8,854 por 10 a la menos 12. Y si resolvemos este cálculo, nos quedaría igual a esta cantidad, 12,3. Basando esta notación científica, nuestro resultado final sería 5,65 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Bueno, profesora, estos fueron estos ejercicios. Espero cumplir con sus expectativas.